En primer lugar, ¿por qué se eliminó? Bueno, vos sabés que el gobierno, dentro de todo, hizo las tareas, porque el Fondo Monetario Internacional lo asistió, consecuencia de que tuvo un déficit fiscal, un superávit fiscal primario, y además tuvo un superávit fiscal financiero, que es lo que le permitió recaudar más de 24 mil millones de dólares y pagar 17 mil millones entre intereses de la deuda. Además tuvo un déficit, superávit fiscal, superávit energético. Además, todo eso el Fondo Monetario Internacional lo vio y por eso le dio los 20 mil millones de dólares, pero con el hecho de que no sucede muchas veces que le anticipe o le dé 15 mil millones de dólares de entrada. Eso más otros bancos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano, que le pusieron otra asistencia más, hace más o menos sus 23.100 millones de dólares, con lo cual le dio motivo a que el gobierno tenga el respaldo para levantar el cepo. Si vamos a decir, ¿qué significa el cepo? Es quitar todo tipo de restricciones que existían, por ejemplo, la compra y venta de dólares. Fundamentalmente esto es importante con las personas humanas. Hay una consulta, Gallardo, porque uno así puede pensar, si sacaron tantos subsidios, si se actualizaron las tarifas, si hay superávit, ¿por qué necesitamos plata? ¿Por qué el gobierno necesita plata del Fondo Monetario? Es importante la pregunta que me está haciendo porque, en primer lugar, el fondo siempre asistía, no te olvides que tuvimos 9 default, significa que no podíamos pagar los compromisos. El fondo siempre asistía a los gobiernos argentinos porque les faltaba plata, porque en los presupuestos gastaba más de lo que le ingresaba, era para cubrirse. En este caso puntual no necesita, tiene superávit, como decís vos, superávit fiscal, no necesita pedir plata. ¿Y por qué la está pidiendo? Para capitalizar el banco, devolverle al Banco Central los dólares que le sacaron para reemplazar una emisión monetaria. ¿Y quiénes se lo sacaron? Los gobiernos anteriores. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué tiene el Banco Central hoy? Le dieron papel y se llevaron los dólares. Claro. Hoy lo que hace con esta plata, lo que va a hacer es devolverle al Banco Central los dólares que le sacaron y retirarle los papeles y pasárselo al Tesoro, que es el deudor. Su régimen industrial depende totalmente de los insumos importados. Y en lo que es exportación teníamos un dólar no oficial, un dólar blend que se llama. En las importaciones no, se usa el dólar oficial. El dólar oficial el viernes era 1.097 pesos. Y hoy ese dólar oficial es 1.230. O sea que tuvo un aumento de un 12%. ¿Qué sucede con todo lo que usan los insumos acá? Claro. Ese es el miedo de la gente, va a aumentar todo. Van a tener que, en sus costos, las empresas van a tener ese impacto. De los insumos se le van a subir un 12% más. Claro. O el 8 o el 10, depende cómo se mueva el dólar. Hoy, con 1.230 es un 12% más. Ahora, ¿lo van a llevar los precios? Eso dependerá de la fortaleza que tenga la empresa, de las ventas que tenga, porque hoy existe una recesión puntual en su régimen industrial, que las ventas no son tal y que lo ha provocado una merma en el empleo. Fíjate vos que... De hecho, te dicen la gente, qué sé yo, desde la industria textil, desde las zapatillas, que está lleno de containers y que va a empezar a ingresar con buenos precios y van a tener que salir a competir. Fíjate vos que el empleo, en el año, en el 2023, habían 11.109 empleados, entre la electrónica, la textil, los confeccionistas, y en el año 2024 se disminuyó a 8.271 empleados, o sea que hubo un 25,5 menos de empleo. ¿Y consecuencia de qué? Consecuencia de que tenemos una industria hoy totalmente dependiente de insumos importados y con el agravante de que no es competitiva. Es lógico, cuando realmente todos los insumos son importados y acá se le pone cierto valor agregado, pero jamás pueden competir con un celular o un producto que viene del exterior. El hecho de que existe una apertura comercial, esto afecta en forma directa a lo que producimos en Tierra del Fuego. Con lo cual yo te diría que en su régimen industrial, que está subvencionado con impuestos, tiene una vida, en este sistema, una vida corta. Tiende a disminuir las empresas y su producción, no porque lo elimine un decreto, sino por el hecho de que van a perder competitividad con respecto a otros países. Nosotros, los gobiernos todos de turno, tienen que hacer su mea culpa, porque jamás buscaron ampliar la matriz productiva de Tierra del Fuego. No sé si nos les dieron las luces o qué, pero nosotros no somos una provincia, somos una provincia rica
en recursos naturales. Tenemos el petróleo, el gas, la turba, el bosque, el mar, el viento. No somos una pobreza pobre. Y son todos recursos sin explotar. Fíjate vos que, por ejemplo, si el gobierno hubiera hecho las infraestructuras básicas normal, como por ejemplo un puerto en la ciudad de Río Grande, o tener la energía suficiente, muchos sectores se hubieran podido desarrollar y no estar cerrados, o trabajando a media máquina, o no industrializando sus productos. Lamentablemente todos los gobiernos quedaron sentaditos a la espera de las regalías y los ingresos que tenían a través de las empresas que estaban en su régimen industrial. Y no desarrollaron lo que realmente corresponde y hoy nos encontramos con esta situación.